que del género telenovela, bueno, ahí está grabando, del género telenovela, que vos mirabas mucha telenovela porque querías ir al teatro, pero como no podías ir al teatro porque tenías cuatro hijos chiquitos, cualquier parecido con nuestras realidades es pura coincidencia. Eh, entonces, como no podías ir al teatro, mirabas mucha telenovela. Y que para esta novela, para las demás cuñadas, retomaste muchas cosas de las telenovelas que vos mirabas. No sé si querías agregar algo más, y después ya le damos la palabra a las compañeras. Sí, sí, cortito. No es que para esta novela retome, sino que yo ya tengo internalizado la telenovela, la tengo metida este, en el cuerpo, en el alma. Entonces, bueno, me gusta. Siempre soy espectadora de novelas, muchas veces escribí sobre novelas, y bueno, eso. Vayamos a las preguntas, sí, dale. Se siguen sumando porque con el corte éramos 40 y ahora somos 22. O sea que tenemos que esperar que se sigan sumando compañeras que están pidiendo el ID de la reunión. No sé, Meli, si vos se los podés pasar, si lo tenés en algún lado, porque el link de Zoom, no sé si tiene el... Yo estaba alabando la tecnología, pero al final estoy enojada con la tecnología. Lo que quería decir, agregar a lo que dijo recién Nora, que cuánta falta hacen las novelas ahora, ¿no? Que no hay ficción en la televisión, que hay que estar en Tremendo. las plataformas y que es otra cosa también ver una serie que Sí, ver una sí, novela. sí. No, es tremendo, hacen falta realmente. Yo creo que es, bueno, la industria en la Argentina decidió no hacer más novelas, por una cosa así de rentabilidad, pero era algo que teníamos muy incorporado en la cultura. Este, y bueno, no hay, me parece que no se puede perder la ficción en la televisión abierta. Y sí, se perdió. O sea, acá está, Totalmente. pero Sí, está el bueno, ID, mando una captura, una fotito, pero no lo puedo copiar, no sé por qué. porque hay compañeras en el grupo que quieren entrar y no pueden. Entonces, estamos tratando de mandarles A mí me el da la código. sensación de que en 40 minutos este Zoom también se va a cortar por una información que aparece arriba. Claro, a mí me pareció eso que se iba a cortar. Sí, lo que no entendemos es por qué, porque en realidad debería ser ilimitado. Pero bueno, estoy tratando de averiguar, yo no manejo el Zoom, lo maneja Betty, eh, entonces estamos tratando de Betty de averiguar por qué, qué está pasando, la intriga. Pero bueno, sigamos mientras tanto hasta que las velas no ardan. Hay que aprovechar Hay los minutos. Aprovechemos los minutos a full. Mar, me parece que quería decir algo, vi algo que puso que pusiste en el grupo, Mar. No sé si, bueno, abrimos el micrófono para charlar todas. Hola, ¿se Hola, escucha? bienvenida, sí Sí, se escucha. sí, me pareció, bueno, gracias por Nora y por ustedes quienes organizan, por este espacio, muy, muy interesante. No, y retomaba por ahí lo que dijo alguien, otra persona, no me acuerdo el nombre, en el chat anterior de lo del candado, ¿no? Esa simbología de lo secreto, de lo muy propio, lo íntimo, ¿no? Y Claro, recordaba que cuando era chica tenía yo uno de candadito y me encantaba la magia de abrir, claro. como una historia para Claro que te registrar, ¿no? sí. Sí, 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 me encanta, digamos, que se mantenga, no sé si ahora las pibas, digo mujeres porque mi hermano no escribía diario, ¿no? Es un Es género más femenino. muy Muy femenino, ¿no? femenino. Sí. Sí, El sí, diario. sí, Bueno, sí. pero Ricardo Piglia escribía diarios todos los días y tiene más de 300 cuadernos. Incluso hay una película, ¿no? Hay un documental. Ricardo escribía, ¿no? Es solo de mujeres. Sí, lo digo como una marca más de Sí, época en y general como un sí, poco.
y como relegado, como decían, ¿no? Que como un poco también por ese dejo de que no era tan valioso, ¿no? Claro, En general es un género sí, tal cual, yo lo vi en la facu y me acuerdo que no, ni yo misma le di mucha bola, ¿no? claro. Y después con los años y eso, por ahí se decantan otras ideas, ¿no? Pero bueno, gracias por esto, por este intercambio, muy valioso. Gracias a vos, Mar. Martina, no sé si querés decir lo que pusiste en el chat, si podés, si tenés ganas, si no, lo leemos. Martina Laborde, no sé si podés decirlo vos, si no, lo decimos nosotras. Porque Martina decía en el chat que hoy el diario de las pibas podría ser el Instagram, donde van contando lo que hacen, lo que viven. Dice que está tratando de abrir el micrófono. Bueno, te esperamos, Martí, pero no lo encuentra. No, si la tecnología nos salva, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Eh, Bueno, ahí está, ahí Flor, está. Qué burra, qué burra, qué burra. Iba a llamar a uno de mis hijos. Pero además yo trabajo con la tecnología, pero no veía el icono acá abajo, estaba tan claro. Sí, yo creo que se perdió esa cosa de escribir y que ahora me parece que uno siente como que está contando su vida o que hay un registro de su vida en las redes, que en realidad es medio que cuenta uno lo que quiere que vea el otro y que el diario tenía algo que ver con más algo, ¿no? Más íntimo, más personal, donde contabas cosas que capaz a tu mejor amiga se lo llevas a contar y si no quedaba ahí encerrado en el diario hasta que lo abrías después de muchos años. Pero como estamos expuestos capaz todo el tiempo con esto de Instagram y de las redes, quizás también, no sé, capaz tiene que ver con esto de que se perdió eh, la magia esta de sentarse, ¿no? A escribir a mano, Eh, me parece a mí. Sí, Y, y después respecto a las novelas, a mí me llamaba mucho la atención, yo soy del 73. Eh, en mi casa no se veían muchas novelas porque mi mamá era como bastante feminista. Entonces, toda la bajada de línea de las novelas le parecían una cagada. Y tenía razón. A muy señor la veíamos escondidas cuando ella no estaba o no veíamos en la casa de una amiga y que le pegaba cachetazos y qué sé yo. Pero sí recuerdo, ella era re militante, así, re bajada de línea todo el tiempo que se había enganchado con una novela, una vez, que yo no podía creer, porque ella me prohibía que yo me enganche, que miremos novelas por la bajada de línea que ponían a la mujer como una cosa, ¿viste? Y el centro del hombre, todo era el centro de la vida de la mujer era el hombre, ¿no? Si le planchaba la camisa, si estaba con otra, si no estaba con otra, era todo alrededor del macho. Y ella se había enganchado con una que no me acuerdo si era Celeste, siempre Celeste, una cosa así, no me acuerdo cuál era, uno del horario a las 8 porque ella laburaba todo el día, y llegaba corriendo mi mamá a ver la novela. Y yo cada tanto la veía, pero no me acuerdo muy bien ni de qué iba ni nada, pero una sola vez la vi engancharse con una novela en la tele. Pero era verdad que todo el mundo, todas las mujeres que estaban de ama de casa o cuidando a sus hijos, miraban novelas. O sea, y se hablaba en el colegio de las novelas, y mismo de grandes, de adolescentes, también se hablaban de las novelas más para adolescentes que hicieron después, ¿no? Porque eran medio también novelas esas, o no, creo yo, no sé. claro, claro. Qué sé yo, que Clave de Sol, Claro. eran como novelas para nuestra edad Mm. también, ¿no? Ma- Marti, antes de que Nora responda o tome la palabra, yo quiero decir que Martina es la hija de Adriana Calvo, así que bienvenida, Martina, y gracias a vos y a tu mamá por toda la lucha. Creo que yo lo dije al principio, pero no sé si Martina estaba, pero es un placer absoluto que estés acá con nosotras, Marti. Y la novela es con Andrea del Boca, Celeste siempre Celeste. Es Andrea del Boca, Porque- Andrea del Boca. ¿Qué dije yo? Celeste Cid, cualquier cosa, no, ¿no? No, 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 Sí, Martina, ¿podrías Andrea del activar Boca.
cámara también, así te A ver, veo. ahí va, creo que anda más lento. No sé ni si Esta tengo luz. oscuridad, ¡Oh! Ahí prendo, ahí prendo. ahí te veo, ahí te Estoy veo. impresentable, chicas. Ahí va, para. Sí, el tema, hubo algunas novelas donde, claro, con el paso del tiempo van marcando mucho el clima de época. Primero eran las pobrecitas, ciegas, sufridas, y después se empezó, creo que con alguna de Andrea del Boca, yo tampoco era mucho de mirarlas, pero más por otra cosa, como que en mi casa no estaba mi mamá en ese horario porque trabajaba. Eh, pero recuerdo que después empezaron a ser un poquito más pícaras en algún sentido. Por ejemplo, esta Andrea del Boca se empezó a poner en algún punto un poco más graciosa y no siempre tan sufrida y castigada y todo abandonada. Pero bueno, y yo lo que preguntaba a Nora antes en el chat, que el diario, eso muy interesante, el disparador de ese diario que encontró, y después todos los demás personajes son totalmente ficcionados, o sea, las otras cuñadas, el hermano, los novios, las primas, todo lo demás es totalmente ficción. Bueno, primero te contesto de las demás cuñadas y después contesto sobre telenovelas. Eh, eh, Están basadas levemente en personajes reales, digamos, pero sí, existieron esas cuñadas, esas personas, pero bueno, es un disparador. Sí, existieron, sí. Con respecto a las telenovelas, yo no creo que, o sea, está lleno de gente, de mujeres de la edad de ustedes y más. Yo tuve infinitas alumnas en la facultad que yo daba seminarios sobre telenovela y eso, y me decía, ay, al fin, permiso para ver novelas, mi mamá no me dejaban ver, en mi casa no me dejaban ver, está lleno, lleno, lleno de gente este, que veía escondidas o veía con culpa o que directamente no veía. Yo no creo que sean totalmente denigradoras de la mujer. Sí, la que vos mencionabas, a muy señor, el hombre le pegaba, ella también le pegaba, etcétera. Lo que me parece que las novelas muestran es dentro de un mundo patriarcal tremendo, dentro de un mundo bipolar de buenos y malos, son las posibilidades mínimas que las mujeres tienen de encontrar una, una profesión, una identidad, lo que les correspondía, que les fue arrebatado, y también el amor romántico. Por ejemplo, de las novelas más famosas de toda la historia es Simplemente María, que después se llamó Rosa de Lejos, y esa empieza con un radioteatro, eh, o sea, es de los años 40 la historia, y la clave es que es una chica que del campo se va a trabajar a la ciudad, aprende a coser a máquina y con eso tiene una profesión y se alfabetiza. Entonces, esta novela, que hay versiones así en todo el mundo, en México, en España, en Colombia, en Brasil, todos los países hicieron su propia versión de lo que se llamó Simplemente María, que además la autora, que era Celia Alcántara, le quiso poner cabecita negra, porque eran las chicas del interior que llegaban a Buenos Aires eh, trabajar, pero esta mujer aprende. Entonces, es muy fuerte esa cosa de que hay un empoderamiento de aprender algo. Bueno, sí, la época de Andrea del Boca, que ustedes mencionan, era mucho más pícara, contestataria, rebelde, etcétera. Y después, digamos, la última etapa es con Betty la Fea, una novela colombiana que también tuvo versiones por todo el mundo,
donde ella realmente salva a una empresa de la quiebra. Y además es fea y permanece fea, digamos, el 90% de la novela. Y el galán, que es el dueño de la empresa, que es un bobo como todos los galanes, se enamora de ella siendo fea. O sea, eso sí fue el gran quiebre, este, en la forma digamos, el laburo de los arquetipos digamos, y cómo se cuenta la historia de amor. Entonces yo no creo que sean tan idiotizantes. Eso se dijo siempre. Yo investigué mucho archivo periodístico, y bueno, y era los clichés de siempre. Y bueno, sí, si son clichés son de siempre. O la historia de siempre. Y bueno, sí, si es una historia de amor que con final feliz, más o menos siempre van a ser así. O si no, por ejemplo, la cosa de los golpes bajos. Bueno, porque no se entiende y digamos, no se entendía y prácticamente se sigue sin entender que el melodrama busca emocionar. Y entonces sí, te tenés que bancar los golpes bajos, los chicos que se enferman, eh, los peligros tremendos, el malvado o la malvada que es todopoderoso. Y además, digamos, estás viendo la novela sabiendo cómo a los buenos, digamos, los acechan los personajes del mal, sabiendo y deseando que se salven, pero sabiendo que van a tener un golpe tras otro, que no terminan más, y para eso son las novelas. Porque decir, bueno, esto se solucionó, no, pero resulta que dentro de 2 capítulos empieza de vuelta, porque si no, no la verías. Si la pareja no tiene problemas, ¿para qué vas a ver 120 capítulos? Si la pareja se ama, se encuentran y se juntan inmediatamente, no, tiene que haber un montonazo de problemas, de obstáculos. Las novelas son obstáculos para vencer constantemente. Este, y por eso además, bueno, por eso se le llama culebrón y por eso uno las ve. Porque si no, por ejemplo, otras críticas que se decían, ay, nadie trabaja en las novelas. No, no es el género que le corresponde mostrar el trabajo. No es eh, digamos, no es una cosa de juicio donde tengo que ver la cosa laboral y el funcionamiento de la justicia. No es un drama en una fábrica. No, yo quiero ver una historia de amor. Para eso son las novelas. Este, Nora, Hola. ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, yo te quería hacer una consulta, estoy en la calle. Eh, Respecto a cómo llegaste, bueno, por un lado quería hacer una observación de lo que comentaban recién sobre el diario, que hoy veo que es todo lo contrario, que el diario está expuesto, es un diario expuesto. Claro. Nosotros estamos contando constantemente toda nuestra vida y no estamos guardando secretos como antes, o sí, pero los secretos salen en salen en audios políticos, en otro tipo de variables. Pero digo, volviendo al cerrojo y hoy ese cerrojo se abre en contar la vida constantemente de todo, ¿no? Por las redes. Eso por un lado me parecía que estaba bueno lo que comentaban. Pero también observar esto, como que mutó el diario, me parece. O no sé si tiene el valor que tenía en ese momento. Por otro lado, quería comentarte eh, que me pareció súper interesante la parte de todos estos personajes, que todos los hombres todo el tiempo están metiendo los cuernos como en la vida real en esa época y ahora no sé si está un poco más abierto eso. ¿Cómo llegaste
al momento donde la mina es la que no quiere a sus hijos. La mina plantea, no me acuerdo si era Azucena, porque era la más jodida, decide eh, eh, meterse con el ginecólogo, con ese descaro, cuando hoy en día todo lo contrario, ¿viste? Estamos como, uy, los ginecólogos que se aprovecharon de nosotros. O sea, diste vuelta a todo. Yo cuando llegué ahí dije, loco, ¿qué pasó? Y mostrar esa cosa, y no de forma descarada, sino como diciéndole al hombre, al hermano, diciéndole, si vos haces esto todo el tiempo, si vos, ¿no te crees que, por qué yo no lo puedo hacer? Me pareció maravilloso llegar a esa situación. Y no sé si querés hacer alguna observación sobre eso, porque me encantó, me encantó. Perdón si no sigo participando, pero estoy yendo a una muestra en el San Martín que inaugura ahora, pero sí escucho la respuesta o hasta que lo que pinte, lo que pueda. Te Bueno, felicito, me pareció impresionante, impresionante. Eso creo que es lo que más me gustó, lo que más me gustó. Cómo lo comparó con el chabón y le dijo, ¿y qué te pasa? Soy una persona como vos. Fue genial. bueno, gracias. La cosa es, o sea, les cuento porque no sé si todos saben a qué te referís. En las demás cuñadas, el hermano Quique estaba casado, pero tenía sus aventuras con otras mujeres. Y las hermanas lo bancaban también. Le prestaban el auto, eran cómplices, lo dejaban que visitara, se quedara en la pieza con alguna amiga, etcétera. Otra hermana, bueno, hay una hermana que tiene una historia con el ginecólogo y este Quique se entera y hace un escándalo y entonces otra hermana es la que lo defiende y dice, ¿y vos decís esto? ¿Vos que andás con fulana, con mengana, con sultana? O sea, ellas, por un lado, están así, aceptan el modelo patriarcal del hombre que puede ser infiel, pero cuando una de ellas es infiel, bueno, sale sale otra hermana a defenderla y bueno, y qué sé yo, no sé cómo se me ocurrió, las cosas se ocurren. Y después también, Nora, este mismo hermano Quique que tenía a su amante Julia de tantos años, con la cual sí tuvo un hijo. No quiero spoilear, no sé si todas lo pudieron leer, pero también se lleva al final, Ah, ¿no? sí, No sé si sí, lo contamos o no lo contamos. O sea, está muy bien también, porque todavía nos gustan esas reivindicaciones, pienso yo. Como eso de decir, ah, mira, yo estaba esperando, 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 hasta que no esperé más. Y ahora vos estás llorando porque crees que llegó el momento en que realmente, bueno, porque murió la esposa de siempre, supuestamente ahora estaría dispuesto para ella, y ahora no. Pero aparte ahora no, porque ella está hecha toda una mujer con todas las letras, empoderada, con su vida, con su economía totalmente autosuficiente. Todo eso sí, también se lo lleva aquí que como hacia el final esa reivindicación. Y otra cosita que a mí me pareció muy interesante fue la parte del personaje cuando describen como que no le iba la maternidad, no tenía ganas, no quería, no le tenía, interesaba. Y bueno, por ahí en esa época debería haber sido mucho Eso, más duro, me imagino, eso de para mí fue revelar, ¿no? genial. Sí, Sí, y sí, porque yo creo que hay muchas mujeres que no tenían ganas, pero era el deber ser, digamos. Este, no había, no había otra. Este, y sí, pero después ella restablece la relación con las hijas. Este, Estela, Teresita, esa no quiso tener hijos. Esa ujú, no quiso. Este, y,
Y era, bueno, Teresita era un personaje así muy fuerte y ni se le ocurre cuestionarse eso. Mm. Bueno, yo quería decir algo. Buenas tardes para todas. Y bueno, leí el libro, me encantó. Y ahí en el libro encontré a todas las cuñadas de mi abuela. A todas. O había un pedacito de cada una. Yo tengo 63 años, así que ustedes se imaginan la edad de mi abuela, ¿no? Bueno, por ahí, por los 30 eran. Y ella contaba y peleaba con sus cuñadas y se amigaba. Y cuando una tenía un bebé, la otra la cuidaba los 40 días. Bueno, y así iban y venían, ¿no? Así que me acordé mucho de las cuñadas de mi abuela. También me acordé de mi abuela, porque yo veía simplemente María con Irma Roy, con mi Ah, abuela sufría y mi abuela me decía, no te preocupes que no le va a pasar nada porque es la protagonista. O sea, a los protagonistas, quédate tranquila. Así que después volví a ver Rosa de lejos, ¿no? sí, Ahí la resignifiqué. Y otra cosa también que decía Nora, que la gente en las novelas no trabajaba, pero si nos acordamos, ¿se acuerdan del teatro del teleteatro que auspiciaba Pons? ah, Ese, sí, ahí quería. sí, vos Eh, sos mujer, sí, y después se hizo algo parecido con las vendedoras de Lafayette, sí, sí. que también trabajaban. Bueno, me venía eso ahí al cuento y después había dos novelas. Una era Pobre Ana con Patricia Palmer. Yo ya ahí era grande, yo tenía unos 37, así que eran menos de 30 años, con Patricia Palmer y Susana Campos la madre, mala, mala, mala como las arañas, y ella una pobre chica, ¿no? Pero que al fin la reivindicaban y se casaba y era muy feliz. Y después otra, Dulce Ana, con Andrea del Luciana. Boca, sí, que ahí también Andrea del Boca, bueno, los papás le quieren imponer a un marido y qué sé yo, y ella busca, va por otro. Bueno, me vinieron con todo lo que hablabas, Nora, me vino a la cabeza toda esta historia de telenovelas con mi abuela. Gracias, gracias. Claro, lo que pasa es también las telenovelas eran formas así de socializar, es muy común eso que se veía con la abuela, eh, Sí. o con la madre, o con vecinas. Yo, incluso mis hijas han venido a casa con amigas y a ver novelas en mi casa, digamos. Eh, a mí me Sí. parece, Ujú. sí, sí, No, no, que yo ahí acabo de leer una pregunta que dice, ¿eran solo para mujeres? Mira, a mí me parece que La extraña dama con Luisa Culioc fue una novela que no solo para mujeres, porque el día que terminó, yo me acuerdo que yo sí, bien, cerraron los negocios de colegiales, vivía en colegiales, para ver el fin de La extraña dama. sí. Hombres, mujeres y niños. Sí. Bueno, digamos, el consumo de hombres fue vergonzante hasta Rolando Rivas, taxista, 1972, que era la noche, pero además ahí ella está puesto el nombre, el título es un nombre de hombre y la profesión. Y digamos, ahí sí se hablaba mucho del laburo, se mostraba mucho el laburo, los taxistas, las reuniones en los bares, los taxistas, etcétera. Este, pero digamos, ahí como que se blanqueó que había hombres que veían novelas. Y con La extraña dama sí, fue muy fuerte, y La extraña dama es la primera novela que se exporta como a 20 países digamos, porque antes la Argentina no exportaba porque era muy floja en su producción, etcétera, pero ya con La extraña dama fue otra cosa. Este, eh, yo creo que los niños también veían novelas. Yo me encontré, sí, a lo largo de la vida de hombres que te dicen, ah, sí, yo de chico veía novelas. Bueno, este, después la cosa se divide y es tipo, bueno, no sé, el suspenso, el thriller, qué sé yo, es para hombres y el melodrama es para mujeres. Pero bueno, son, digamos, clasificaciones, ¿no? Hola Perdón, Nora.
Perdón, chicas, Eva, perdón, que se está por Sí, cortar de nuevo. No sabemos con bueno, Betty qué pasó, pedimos disculpas otra vez. hacemos otro link. Este, sí, si se corta, hacemos otro link, yo lo vuelvo a mandar al grupo y ya para el próximo encuentro suponemos que esto no va a pasar. Les pido mil disculpas. Eva, adelante. No, y bueno, en principio, Nora, me encantó la novela y me pasó algo que fue que me zambullí en muchas historias familiares. Primero porque mi abuela eran cuatro hermanas y un hermano, y también mis otros abuelos también eran grupos numerosos, y porque esa cosa de los secretos familiares, de los que todos sabemos pero nadie los dice ni los habla, y que se los llevaban a la tumba de alguna manera y que un poco sucede también a lo largo de la novela. Y algo que me gustó mucho, ya hablamos bastante de lo del diario íntimo, que para mí es maravilloso cómo transcurre a lo largo de toda la novela y cómo va llevando el hilo, pero me gusta mucho el juego que hace con Azucena, que es como no es un diario íntimo, pero es una voz que habla desde la cocina y además habla desde otro lugar, como cada una de estas mujeres representa un tipo de mujer diferente a la vez. Una mujer, no sé, que quiere salir a trabajar porque quiere ser independiente, una mujer que quiere ser la cuidadora y la que alimenta a la familia, una mujer que es por ahí, que tiene una, no sé, una mirada más amorosa sobre el resto, y eso también me parece que va contando mucho la época. Me gustó como ese repaso de la época que se da a través de las historias de cada una de estas mujeres, de la relación que tienen con los hombres a lo Sí. largo también de la novela, no solo de sus hermanos, sino también de las parejas, y de todos los hombres que aparecen a lo largo de la novela. Eh, y nada, eso, no sé si de alguna manera pensaste en que aparezcan estos distintos tipos de personajes que representen todas esas mujeres que empezaban a intentar romper ciertos moldes y que, no sé, me hizo acordar mucho a mi abuela y sus hermanas, porque yo siempre las vi como mujeres, ya todas fallecieron porque eran nacieron al principio de 1900. Mi abuela era o sea, ya tendría más de 100 años, y eran muy modernas para su época y las vi representadas en muchas de las cosas que le pasan a estas hermanas, el salir solas, el ir a tomar algo, en prepararse y hablar de hombres, bueno, muchas de las historias que ellas me contaban. Pero bueno, ¿qué eso? ¿Cómo pensaste? Quizás vos dijiste que tenías estas mujeres que recién contabas que no fueron toda ficción, sino que las tomaste de historias, me imagino, familiares o de que te Sí. contaron, pero si también buscaste esto, ¿no? Que representen como distintas maneras o formas, digamos, de mujeres de la época. No, eso no lo busqué. No. No es que dije acá tengo que poner una que. No, no. Este, Azucena, a mí me gusta, digamos, yo creo que la clave de Azucena es pensar que no es hija de la madre. Claro. Porque, o sea, ella está en la cocina y se ocupa de la casa, pero casi con un rol de subalterno, es como una empleada doméstica de las otras. Este, el que la trata bárbaro es Milla, que es el marido de Teresita. A mí me gusta el personaje de Milla porque me gusta cómo me salió ese personaje, porque es un tipo que es muy amoroso con todas y con la familia. Este, y me parece como que él pudo entenderlas a todas y valorarlas a todas. Eso me pareció que me salió bien. Pero no, no es buscado, ahora voy a poner una así, asá, no, no. Este, em, Bueno, pero no sé, se logró y me parece que también esos personajes masculinos que también son diferentes en el trato con ellas, también logra esto que decías recién, ¿no? De claro, personajes que aparecen en un momento y cómo todos en algún punto tocan la vida de todos, ¿no? claro. Eso también. Y bueno, sí, eh, son muy simbióticas también todas. Este,
me parece como que sí, es la época. Yo sí, me quise ceñir a esa etapa, pero bueno, sí, yo conocí mujeres que laburaron mucho en esos años, no eran solo amas de casa. Este, y además está la cosa de escuchar tango, de escuchar música o de tocar la guitarra, cantar zambas. Bueno, eso también Bueno, es. se nota mucho tu conocimiento de todo lo que tiene que ver, ¿no? Con la cultura, la música, el cine, el teatro y demás de la época, porque genera y crea un clima que te lleva hacia ese momento. Ay, qué No sé lindo. si los del diario íntimo también los construiste o realmente estaban así, porque en el diario aparecen también recortes Eh, recortes de películas. sí, en el diario estaban. Lo que yo agregué es la de Libertad Lamarque. Pero las otras películas estaban. Sí, sí, están en el diario de Amalia. Sí. Este, a mí me da mucha alegría lo que me dicen, me da mucho placer. Todo el mundo me comenta lo del título y todo el mundo tiene historias para contarme de cuñadas. Es genial eso. Me parece que, que funciona eso, porque todo, o de golpe yo hablo del libro o todos me dicen, uy, si yo te contara de mis cuñadas, eso me parece genial. Este, De cuñadas y de sí, hermanas también, Nora, porque también ahí lo que se ve es esta unión, cuidado, digo, más allá de que una de las hermanas quizás tiene como otra relación con el resto, pero a lo largo de la vida va tomando otro rol. Eh, pero también, ¿no? Como esta relación entre las mujeres, cómo se cuidan también unas con otras, e incluso mantienen todos estos secretos, ¿no? Entre todas, los distintos sí, secretos que van sí. teniendo y que, bueno, los preservan hasta el final, de Hasta hecho, el final, ¿sí, no? hasta Se el muere final. sin abrir la boca. No van a abrir la boca nunca. Sí, y esto que decía Claudia también de que a ella le hizo acordar a la relación con su abuela, a mí me parece que es una novela que también nos reconecta con las mujeres de nuestras familias. A mí también me pasó que yo volví como a lo que me contaba mi abuela de esos años, ¿no? Como que es viajar a la Argentina de la década del 30 y del 40 de alguna manera también, además de esta red de sororidad que está buenísima. Sí, y estaba la época tan descrita en los detalles, porque cuando muere Amalia, la mamá pone una cala en la arriba de la cama, y eran las flores que se llevaban al Claro, cementerio. Yo, mi abuela también, insisto con mi abuela porque fue un personaje muy importante para mí, al cementerio y comprábamos calas. Y hace un par de años, cuando íbamos por Palermo con mi hija, en los negocios estaban adornados con calas. Entonces yo le contaba que esa flor, que claro, si no ahora era. era la de los muertos, que íbamos al cementerio de Chiquita con la abuela. Mm. Sí, O sí, sea, sí. la época está, y con Libertad Lamarque, que era lo más, esa voz, así que la tengo, cuando contaba la película, era también, yo la vi, por supuesto, y sufríamos y todas. Y yo decía, ¿será verdad? ¿Será verdad?